Thank you very much for having me here at your church today. Muchísimas gracias por tenerme aquí en su iglesia el día de hoy. I really love Ecuador. Realmente amo el Ecuador. I love your food. Amo su comida, I love your people. amo su gente. And I wish I'll be able to come back and spend more time up in the mountains too. Y me encantaría poder volver a venir, pero ahora sí pasar más tiempo más arriba en las montañas. I know I don't look very Ecuadorian, Yo sé que no me parezco, no me veo muy ecuatoriano, but don't let that fool you. pero no se dejen, eso es chiste. This guy here is my son, Este man es mi hijo and I love him very much. y le amo mucho. Our whole family loves him. Toda nuestra familia le ama mucho. And my daughters think of him as a brother. Y mis hijas le consideran a él un hermano. And it's to my shame it's taken so long to get down here to Ecuador. Y es mi culpa que me he demorado tanto en venir acá al Ecuador. Our church, Hope Bible Church in the USA, Nuestra iglesia, la iglesia bíblica, Esperanza, en los Estados Unidos, has been praying for you and they send their greetings. esa iglesia está orando por ustedes y les mandan saludos. We have four churches, missionaries that we pray for and really support. Nosotros tenemos 4 iglesias y misioneros alrededor del mundo por los cuales oramos constantemente y les hemos enviado como misioneros. And your church and the related ministries are very much on our hearts. Y esta iglesia y los ministerios relacionados a esta iglesia están realmente muy cerca de nuestro corazón. So I guess that you've already heard that this past week we've been training pastors Entonces ustedes ya escucharon que esta última semana estuvimos capacitando a pastores and other leaders in the church. y a otros líderes en la iglesia. I'm really glad to see that emphasis here in Quito. Realmente me encanta el escuchar ese énfasis aquí en Quito. Back in Maryland, we also put a lot of emphasis on training leaders. Nosotros en Maryland, en el estado de Maryland, ponemos también gran énfasis en el capacitar a líderes. I think leadership development is very wise Yo creo que el desarrollar líderes es algo que es muy sabio because the future of your church depends on good leadership. porque el futuro de tu iglesia depende en tener buenos líderes. Your church will become what your leaders are. Tu iglesia se va a convertir en lo que son ya tus líderes. But it's true that pastors have hard work. Pero es verdad que los pastores tienen trabajo arduo. And maybe I'm biased in saying that because I'm a pastor. Y quizás yo obviamente voy a verlo de una perspectiva porque yo soy un pastor. But it is really, really hard work. Pero realmente es trabajo muy arduo, muy duro. And it is a work that is often misunderstood. Y es un trabajo que muchas veces es mal entendido. I remember a child in our church said, Yo me acuerdo de un niño en nuestra iglesia que una vez dijo lo siguiente. I want to be a pastor when I grow up Yo quiero ser un pastor cuando sea más grande because they only have to work on Sundays. porque solo trabaja en el domingo. I was like, ugh. Yo hice eso. Your relationship with your pastor is also important. Su relación con sus pastores es realmente muy importante. So I wanted to preach a little bit about understanding your pastor. Entonces yo quería predicar un poco acerca de entender tu pastor. And no, he didn't pay me any money to preach this sermon. Y no, yo no le di ningún dinero para que predique este sermón. And I chose a text of scripture that's maybe a little different. Y yo escogí un texto en la escritura que quizás sea un poco distinto. It's in Titus chapter 3, as you just heard. Y como ustedes lo leyeron, ya está en Tito capítulo 3. And I like it because it kind of shows a pastor in motion. Y me gusta mucho porque enseña a un pastor como que en su movimiento normal. There are a lot of great passages about what a pastor is supposed to do. Hay muchos muy lindos pasajes bíblicos que te enseñan qué es lo que hace un pastor. But here you read communication between Paul and Titus. Pero aquí tú estás leyendo comunicación entre Pablo y Tito, That's talking about how to do the pastoral que ministry. le está diciendo cómo es que tienes que ser un pastor. Let me give you just a little bit of background about the letter. Déjenme darles tan solo un poquito del trasfondo de esta carta. Paul was writing to Titus Pablo le estaba escribiendo a Tito so that Titus would set things in order on the island of Crete. para que Tito ponga las cosas en orden en la isla de Creta. The Cretans had a bad reputation for being lazy and gluttonous. Las personas que vivían en esa isla tenían una mala reputación de ser vagos y glotones. And they might choose bad leaders also for their churches. Y también se los conocía por escoger malos líderes para sus iglesias. So Paul gave instructions about what kind of leaders to choose. Entonces Pablo aquí da instrucciones acerca de qué tipo de líderes tenemos que escoger.
and how Titus, who was the lead pastor, Y también Tito, que era el pastor principal, was to help the other pastors understand their hard work. tenía que enseñarles, ayudarles a entender a los otros pastores cómo es ese trabajo arduo que tienen que hacer. If you'd look back just at verses 3 through 7 Si es que miras rápidamente los versículos del 3 al 7 of chapter 3, del capítulo 3, it gives a wonderful declaration of what Christian salvation is. da una declaración hermosa de qué es la salvación cristiana. We were taught that we were saved so we would do good works. Nos dijeron que fuimos salvos para hacer buenas obras. We're not saved by good works, No somos salvos por buenas obras, but we're saved so we will do good works. pero somos salvos para que hagamos buenas obras. It's our way of giving thanks to the Lord Jesus. Es una manera en la cual nosotros le agradecemos a nuestro Señor Jesucristo. And Paul's mind comes back at the end of the letter Y Pablo, la mente de Pablo vuelve ya cuando está culminando esta carta to make sure Titus is really stressing to them para realmente hacerle acuerdo a Tito de que él tiene que subrayar un concepto, that they need to excel in doing good deeds. que tienen que sobresalir en hacer buenas obras. So Titus was a pastor. Entonces Tito era un pastor, Titus was also an example to other pastors también Tito era un ejemplo para otros pastores on the island of Crete, en esta isla, and he would be training them and appointing them. y él les iba a entrenar y también a instalar como pastores. Please understand that this short passage También, por favor, dense cuenta que este pasaje bíblico tan corto does not tell us everything that pastors do, no nos dicen todo lo que deberían hacer los pastores, but there are 5 things we can learn about their pero hay responsibilities. 5 cosas que podemos aprender acerca de sus responsabilidades. First, pastors must teach authoritatively. Lo primero es que un pastor tiene que enseñar con autoridad. Would you look again at verse 8? Por favor, miren conmigo el versículo 8. This is a trustworthy statement, and concerning these things I want you to speak confidently. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. He's talking about the things he just finished writing, Él está hablando acerca de las cosas que él acaba de escribir, about salvation and good deeds. acerca de la salvación y las buenas obras. He says this is a faithful word. Él está diciendo que esto es una palabra fiel. What Paul taught was well accepted by all the churches. Lo que Pablo enseñó era algo que era aceptado bien por todas las iglesias. Because it was so trustworthy, Porque era tan fiel, Paul wanted Titus to speak it confidently. porque era una palabra fiel, quería que Tito hable con gran firmeza. Speaking confidently in the Greek comes from a word that means El hablar con firmeza o hablar con confianza del griego viene de una palabra que significa to teach strongly or to insist on certain things. el enseñar fuertemente o el insistir en algunas cosas. In other words, give it a lot of emphasis and a lot of intensity. En otras palabras, el darle gran intensidad y repetirlo una y otra vez. If you look back to chapter 2 and verse Si 15, es que tú vas al capítulo 2, versículo 15, he says a similar thing. dice algo similar. These things speak and exhort and reprove Esta habla, exhorta y reprende with all authority. con toda autoridad, Let no one disregard you. que nadie te menosprecie. There are lots of people that want to disregard church leadership. Hay muchas personas que quieren menospreciar el liderazgo de una iglesia. They have their own ideas about what really ought to be stressed in a church. Tienen sus propias ideas de qué es lo que se tendría que subrayar en una iglesia. At times you might think your pastor is sounding kind of proud, A veces vas a creer que tu pastor está sonando un poco orgulloso or maybe even stubborn. o quizás terco. But pastors must speak confidently about the things Jesus wants them to. Pero los pastores necesitan hablar con firmeza acerca de las cosas que Jesucristo ha dicho. Because they're speaking God's words, Porque están hablando las palabras de Dios. and God's words are not negotiable. Y las palabras de Dios, no podemos negociar con la palabra de Dios, ¿verdad? Pastors have to speak confidently Los pastores necesitan hablar con firmeza. because there's lots of false teachers, Porque hay muchísimos malos maestros. and they tell you different things. Y te dicen cosas distintas. And they have to insist that you learn God's word Y accurately. tienen que insistir a que aprendas realmente la palabra de Dios con certeza. One of the other pastoral letters Otra de las cartas pastorales que se llaman, is called 1 Timothy. se llama Primera Timoteo. In chapter 1 and verse 7, Y en el capítulo 1, versículo 7,
It says that the false teachers make all kinds of confident assertions. Dice que los los maestros falsos hacen dicen declaraciones con certeza, con supuesta certeza. And they're making confident assertions about things they don't understand. Y están hablando con esta confianza de cosas que ni siquiera entienden. Don't you hate that when someone talks confidently about something they don't understand? ¿No les parece odioso cuando una persona habla con confianza acerca de algo que ni siquiera conocen? So Titus had to meet their intensity and speak just as strongly. Entonces Tito necesitaba llegar a ese mismo nivel de intensidad en hablar las cosas verdaderas. There's so many bad TV programs and radio programs. Hay tantos programas malos cristianos en televisión y en la radio. And books and podcasts. Y libros y los podcasts también. And the things they say are just not true. Y las cosas que dicen realmente no son verdaderas. And so pastors have to counteract that. Entonces los pastores tienen que defender en contra de eso. Sí. Yes. Pastors must not be hesitant to speak the truth. Entonces los pastores no tienen que tener duda cuando hablan la verdad. And a truth that's not popular. Y la verdad que muchas veces no es popular. What does it mean that it's not popular? ¿A qué me refiero a que no es popular? It means when you go out there and tell what your church said, what your church teaches, Okay, que cuando tú sales y empiezas a decirle a la gente lo que enseñan en tu iglesia, at first they might not like it. las personas normalmente al principio no les va a gustar. And they may not want to come to church because of that. Y a veces no van a querer venir a la iglesia por eso. There's so many people that want to say the things people want to hear. Porque muchas personas quieren decir las cosas que la gente quiere escuchar. The Bible calls that tickling the ears. Y la palabra de Dios habla de que eso es cosquillar los oídos. And their churches grow really fast. Y hay iglesias que crecen rápidamente. It's a temptation not to speak the truth. Es una tentación el no hablar la verdad. But it's very important that you keep preaching the full truth. Pero es muy importante de que estás enseñando toda la verdad. Sometimes it stings and hurts. A veces va a darte un pinchazo y va a doler. Sometimes it makes you feel uncomfortable in your seat. A veces te va a hacerte que te sientes ahí y te sientas incómodo mientras escuchas. But it's what God wants. Pero es lo que Dios quiere. Expository preaching allows a preacher to do that. La predicación expositiva permite que el predicador pueda hacer eso. It brings the truth out of God's word so people can hear it. Está sacando la verdad de la palabra de Dios para que las personas puedan escucharlo. We talked this past week about how the word of God is clear. Hablamos esta semana en la capacitación de que la palabra de Dios es clara. And it speaks with God's authority. Y habla con la autoridad de Dios. So if you want to hear God and have God's power, Entonces si tú quieres escuchar de Dios y quieres tener el poder de Dios, you make God's word as clear as you can. quieres tratar de hacer lo más claro posible la palabra de Dios. Again, I say that some people don't like preachers who speak confidently. Ahora, quiero decir una vez más que a algunas personas no les gusta un pastor que habla con confianza. But think about what would happen if pastors did not speak confidently. Pero date cuenta qué pasaría si es que los pastores no hablarían con ese tipo de confianza y firmeza. People would be misled. Las personas se perderían del camino. Disobedience might become normal in the church. La desobediencia se convierte en algo normal en la iglesia. And would God really be honored in that? ¿Y realmente Dios sería honrado con eso, hermanos? In Titus 1:10 it says, En Tito 1:10 dice, there are many rebellious men, porque hay muchos rebeldes, empty talkers, habladores vanos and deceivers, y engañadores, especially those of the circumcision, the Jews, especialmente los de la circuncisión, los judíos. who must be silenced. Aquellos tienes que silenciar. Wow, that's strong. Eso es palabra fuerte, ¿verdad? Titus, you got to silence them. Tito, tú tienes que callarles. You got to close their mouths. Tienes que cerrarles la boca. You can't have those people talking to your people. No puedes permitir que esas personas le estén hablando a tu gente. Please notice the purpose that Paul writes next. Ahora, por favor, dense cuenta el propósito que Pablo pone en la carta. Speak confidently so that Dice, hables con firmeza para que those who have believed God los que han creído en Dios will be careful to engage in good deeds. procuren ocuparse en buenas obras. These things are good and profitable for men. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Again, we'll say belief in the gospel Una vez más estamos diciendo, crean en el Evangelio. leads to good deeds. Cuando crees en el Evangelio, eso te lleva a buenas obras. And it says to be careful to do good deeds. Y dice aquí que ocúpense en buenas obras. The verb means you think about it first. La palabra significa que primero estás pensando al respecto.
Maybe find out what you could do. Primero estás pensando, ¿qué es lo que yo puedo hacer? What are your gifts and resources? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son tus dones? Maybe you listen to announcements or prayer requests in church. Quizás estás escuchando las oraciones o los anuncios dentro de la iglesia And then you say to yourself, I want to do that. y después tú dices, a mí me gustaría ayudar con eso. I want to help. Yo quiero ayudar. That's being careful to do good deeds. Eso es lo que dice aquí de ocuparse en buenas obras. Earlier in the letter it said, Más temprano en la carta dijo que Christ died on the cross Cristo murió en la cruz to purify for himself para purificar para Él a people who are zealous for good deeds. una gente que tiene un celo por buenas obras, ¿verdad? What does Jesus want me to do? Entonces, ¿qué es lo que Cristo quiere que haga? This one's very easy. Este es bien fácil. He wants me to be zealous for good deeds. Quiere que yo tenga un celo para hacer buenas obras. Sometimes you get tired, Y a veces, te cansas. and so you need to get more fuel in the tank. Entonces necesitas ponerte de nuevo la gasolina. Good deeds, by the way, are profitable for men. Y estas obras buenas son de beneficio, provechosas para los hombres. That means they're useful for people. Eso significa aquí que tienen un uso, son útiles para otras personas. They help them, they build them up. Les ayudan a que crezcan y se fortalezcan. So confidence in the pulpit Entonces confianza desde el púlpito, firmeza desde el púlpito, leads to good deeds, es la que lleva buenas obras. and this is why pastors must preach and teach hard. Y es por eso que los pastores necesitan predicar fuertemente. Don't get upset at them. No te enojes con ellos. Know that this is their calling. Quiero que sepas que ese es su llamado. They will have to answer to God as to what they say. Ellos van a tener que dar una respuesta a Dios de cada palabra que sale de su boca. They need your help, not your grumbling, Ellos necesitan tu ayuda, no tus quejas. and not gossip after church. Y que no te pongas a hablar detrás de sus espaldas después de la iglesia. I've just gotten to meet some of you this past Y week, yo he tenido el privilegio de poder conocer a muchos de ustedes esta semana. and I know many of you must be very encouraging. Y yo me doy cuenta de que ustedes son unas personas que animan a la gente. Pastor Juan speaks very highly of you. Yo hablo de manera muy alta de la iglesia. I just want to encourage you to keep doing that. Quiero animarles a que sigan haciendo eso. All right, I got 4 more to go, Ahora tengo 4 más, so I better speed up. entonces tengo que apurarme. I usually preach about 5 hours, Normalmente yo predico en Maryland 5 horas, so I'll shorten it down to 3 hours entonces today. vamos a predicar por 3 horas hoy nomás. Mentira es. Algunos ya les veo creo como que... As I said, it's a lie, just in case. No, I don't have enough energy to preach 3 hours. No tengo la energía suficiente como para predicar por ese tiempo. Number 2, Entonces, número 2. pastors must stay focused on what's profitable. Los pastores necesitan mantenerse enfocados en lo que es útil. Earlier in the letter, Paul mentions Anteriormente en esta carta, Pablo menciona, those in the church that were trying to influence it wrongly. ¿se acuerdan de aquellas personas que están tratando de tener una mala influencia en la iglesia? One of the things that you'll find out as you read the New Testament Una cosa que te vas a empezar a dar cuenta mientras tú empiezas a leer el Nuevo Testamento is the Jews caused a lot of problems for the early church. es que los judíos daban un montón de problemas para la iglesia al principio, para la iglesia joven. There were a lot of very powerful and influential Jews on the island of Crete. Habían un montón de varones que tenían mucha influencia en esta isla. And I think they've even dug up a synagogue they've found on the island of Crete. Es más, me parece que la arqueología encontró una sinagoga ahí en la isla mismo. The Jews were very proud of their heritage, Y los judíos tenían un gran orgullo de su trasfondo. and they loved to talk about their genealogies. Y les encantaba hablar de las genealogías. Look who was in my background. Mira, ¿quién eres mi ancestro? And they'd come up with myths and strange teachings around those Y genealogies. venían con algunas enseñanzas raras y malas con respecto a esas genealogías. Most of this was just speculation. Y muchas de esas cosas eran especulaciones. It really didn't help the church grow in Christ-likeness. Realmente no le ayudaba a la iglesia que crezca en la imagen de Cristo. Sometimes people can get really excited about something in church, A veces personas se pueden emocionar mucho de alguna cosa en la iglesia and they start talking about it all the y time. empiezan a hablar de eso una y otra vez. And it's not profitable. Y no es útil. It may not be wrong, but it just doesn't help anybody. Quizás no es algo malo, pero en realidad no está ayudándole a nadie. So Paul says avoid participation in those things. Entonces aquí Pablo dice que evita
que participes en ese tipo de conversaciones. Verse 9, avoid, don't go near these things. Mira, aquí en el versículo 9 dice, pero evita, ni siquiera te acerques a ese tipo de cosas. The things he says to avoid are Y las cosas que él dice que evites son foolish controversies, controversias necias, these genealogies, estas genealogías, and then the other things you see in the passage y de ahí there. las otras cosas que ves ahí en el pasaje, en el versículo 9. Disputes about the law. Discusiones acerca de la ley. Oh, they love to argue about the law. Oh, les encantaba hacer argumentos acerca de la ley. The law says this, no, the law says that. La ley dice esto, la ley no dice esto. You're allowed to do this, no, you should do that. No, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto otro. Always arguing about small things. Siempre estando en discusiones de cosas pequeñas. Do you know anybody like that? ¿Conocen personas así? Sometimes people come to my church and they make little things big things. Y muchas veces personas vienen a mi iglesia y empiezan a hacer las cosas pequeñas algo gigantesco. Why aren't you worried about the big things, I say? Y yo les pregunto, ¿pero por qué no estás enfocado en las cosas grandes? If your heart is the same as God's heart, Si es que tu corazón está siendo moldeado por el corazón de Dios, then you'll be talking about the things God most talks about. entonces vas a empezar a hablar de las cosas que Dios habla todo el tiempo en la Biblia. If I were to say to you, Si es que yo te diría a ti, get out a pen and paper si yo te diría, saca por favor un esfero y un papelito. and write down 10 or 12 of the major themes of the Bible, Y yo te diría que por favor escribe 10 o 12 de los temas más grandes de la Biblia. would you know what to write? ¿Podrías tú escribir alguna cosa ahí? The sovereignty of God, La soberanía de Dios, the glory of la God, gloria de Dios, the deity of Jesus en Christ, quién era Jesucristo, our salvation, nuestra salvación, the need to repent from la sin, necesidad de arrepentirnos del pecado, living a godly and loving life, vivir una vida piadosa y amorosa, witnessing for your faith, el evangelizar con tu fe, worshiping God, el adorar a Dios, building and spreading His church. el construir y el multiplicar la iglesia. And you would see these kinds of themes over and over again in the Word of Y God. tú ves estos temas una y otra vez en la palabra de Dios. Obedience to God's command to love Him and love people. Obediencia a los mandatos de Dios que te llaman a que le ames a Él y ames a la gente. But when people are speculating about small things, Pero cuando las personas empiezan esas discusiones con respecto de cosas pequeñas, it's like a pathway in the forest that leads nowhere. es como un camino en el bosque que no te lleva a ningún lado. It's like a fancy staircase that goes up to nothing. Es como una escalera, unas gradas muy bonitas que llegas al final y no te han llevado a ningún lado. And people that talk about these things think they're so very educated. Y las personas que se meten a hablar de estas cosas muchas veces piensan es que nosotros somos muy educados, muy académicos. And they get pride about how much they know in small areas. Y después se llenan de orgullo diciendo, mira cuánto conozco en estas áreas tan pequeñas. I'm not saying you can't study some of those smaller areas. Ahora, no te estoy diciendo que no tienes que estudiar esas áreas pequeñas, Just remember that they are smaller. solo recuerda que son pequeñas. All right, the third thing that pastors must do is protect the flock. Ahora, la tercera cosa que los pastores tienen que hacer es proteger al redil. Boy, here comes some tough language. Y aquí vamos a hablar de palabras bien fuertes. Verses 10 and 11. Versículos 10 y 11. Reject a factious man Al hombre que cause divisiones, deséchalo, after a first and second warning, después de la primera y segunda amonestación, knowing that such a man is perverted sabiendo que el tal es perverso and is sinning, y peca, being self-condemned. habiéndose condenado a sí mismo. What is a factious man? ¿A qué se refiere aquí con ese hombre que causa divisiones? He is a man whose words pull believers apart. Esa es la persona en el cual sus palabras empieza a destruir a otros creyentes. Sometimes they pull people apart by bad doctrine. A veces destruyen a las personas dándoles mala doctrina. Sometimes they just pull people apart by gossip in the church. Después también son las personas que destruyen mediante el hablar detrás de la espalda de otras personas. Someone becomes dissatisfied in the church. Una persona está desatisfecha en la iglesia And rather than dealing with his problems in a Christian manner, y en vez de lidiar con su problema de una manera cristiana, he begins talking around the edges of the church, empieza a hablar en todas las esquinas de una iglesia finding people who are just as dissatisfied, y empieza a encontrar esas otras personas que están también and then desatisfechas pulling them together. y les empieza a unir And then you start to have these
these competing groups in the church. Y después empiezas a tener grupos que empiezan a competir dentro de la iglesia. If that isn't stopped soon enough, Y si es que eso no se para lo suficientemente rápido, it can split churches. puede separar a iglesias, romper a iglesias. I have heard of this again and again in the United States. Yo he escuchado esto una y otra vez en los Estados Unidos. And so notice how quickly a man like this must be dealt Y with. date cuenta que con qué rapidez y firmeza tiene que lidiarse con una persona así. Those of you that know Matthew 18 know about the 4 steps of church discipline. Para aquellos de ustedes que conocen Mateo capítulo 18, que saben los 4 pasos de la disciplina eclesiástica, ¿verdad? But here the danger for the church is even greater. Pero aquí el peligro para la iglesia es inclusive más grande. And so the action is faster. Entonces la acción necesita ser más rápida. 1 warning, 2 warnings, and then you're out of the church. Primera y segunda amonestación y después dice deséchalo. You know, being divisive is a deed of the sinful flesh. El ser divisivo es una obra de la carne pecaminosa. According to Galatians chapter 5. De acuerdo a Gálatas capítulo 5. It talks about people who cause strife. Habla de las personas que causan divisiones. Also, Romans 16:17 says, También Romanos 16:17 dice, I urge you, brethren, yo les clamo, hermanos, keep your eye on those who cause dissensions. un ratito. Yo ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones And hindrances, y tropiezos contrary to the teaching which you learned. contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. And notice again the action they're to take. Y miren, danse cuenta otra vez más la acción que tienen que tomar Turn away from them. y que os apartéis de ellos. These are people that are lifted up in their own pride. Estas son personas que se han levantado en su propio orgullo. They love to give the opposite view. Les encanta dar la perspectiva opuesta. Really, the result that they want Realmente el resultado que están buscando is to draw some disciples away after them. es que otras personas les empiecen a seguir a ellos y sean sus discípulos personales. In fact, I teach a course on early church history. Hace tiempo yo enseñé una clase de la historia temprana de la iglesia. And you could see a pattern that occurred over and over. Y tú puedes ver un patrón que empieza a ocurrir una y otra vez. A man would get inside the church. Una persona entraba dentro de la iglesia He would have some kind of power or influence in the y church. tiene algún tipo de poder o influencia dentro de la iglesia. Then he would start talking against the other leaders of the Y church. después empieza a hablar en contra de los otros líderes de la iglesia. And if he was caught, Y si es que le cachaban, he would then accuse them of a lack of love. y después les acusa, si es que le cachaban, les acusa por una falta de amor. And then because he did his gossiping, Y después, porque ya estaba hablando mucho antes, there would be some people that would be drawn away after him. va a haber algunas personas que se van a ir con esa persona. They'd go off and start a movement or a church. Y después van y empiezan otra iglesia, otro tipo de movimiento. Listen, if you want to find faults with your pastors, Saben, si es que ustedes quieren encontrarle los errores a sus pastores, it's very easy. es muy fácil, amén. They're not perfect men. Porque no son varones perfectos. I mean, I saw how Pastor Juan drove this past week. Yo le vi cómo manejaba el pastor J. I was praying in the back seat. Yo estaba llorando ahí atrás en el asiento. Eso no se dice. No, he was okay. I was getting used to Ecuadorian traffic. Estaba recordando cómo es el tráfico. Estaba acostumbrándome al tráfico aquí en Quito. But you need to pull together even if there are weaknesses in your pastors. Pero tienes que mantenerte ahí, inclusive viendo las debilidades de tu pastor. Colossians 3:16 says, Colosenses 3:16 dice, love is the perfect bond of unity. donde dice, Colossians 3:16, Colossians 3:16. ajá, ajá, el amor es el vínculo perfecto. Good. Okay. I don't think that's it. Love binds people together. Maybe I had the wrong one. Ajá, so I ya. don't know. No, Yeah, el okay. versículo está mal, pero bueno. Pero el concepto está ahí y el amor es el que trae a la gente junta. Sometimes people pretend to have a love, A veces personas van a pretender de que tienen un amor, but when it's pulling apart true brothers in the Lord, pero cuando empiezan a dividir a reales hermanos en la fe, that is not God's love. ese no es el amor de Dios. And again, I say it's usually done by somebody who can speak very well, Y normalmente esto ocurre de alguna persona que puede hablar muy claramente,
They can say a lot of things that sound like they love God. Y puede decir algunas cosas que suenan como que realmente ama a Dios. But if they're pulling believers apart, Pero si es que están separando a reales creyentes, they're not doing the work of God. no están haciendo el trabajo de Dios. And so if one warning, two warnings, then reject him. Entonces, como dice aquí, diles una vez, diles la segunda vez y después deséchalo. He does not get a third warning. Miren que no da ni siquiera una tercera amonestación. Refuse him, have nothing more to do with him. Y dice que sepárate, no tengas nada que ver más con esa persona. Put him out of the church and do it publicly. Dice que sácalo de la iglesia sácalo de la iglesia. ¿Perdón? Y hazlo público. So that everybody will know that he is not to be listened to. Para que todas las personas sepan que no es una persona a la que deberíamos estar escuchando. If the pastors of every local church practice this, Si es que los pastores de cada iglesia local practicarían esto, our churches would be in much better health. nuestras iglesias serían muchísimo más saludables. You need to understand that we are in a spiritual war. Tenemos que darnos cuenta de que estamos en una guerra espiritual. Anytime that there is something good going on for the Lord, Cada vez que hay algo bueno que está pasando para el Señor, Satan is going to try to get his nose in there. que Satanás va a tratar de meter la nariz ahí. And so protect your church Entonces protege a tu iglesia and help your pastors protect your church. y ayuden a que sus pastores protejan a la iglesia. Look what it says about the men who are factious. Miren lo que dice después de estas personas que causan divisiones. Verse 11. Versículo 11. They are perverted and sinning. Sabiendo que el tal es perverso y peca, They are self-condemned. están siendo condenados a sí mismo. Their mind is so warped you cannot fix them. Su mente está tan doblada que no vas a poder arreglarla. Please notice that causing divisions in a church is a great sin. Por favor, quiero que sepan que el causar divisiones en una iglesia es un gran pecado. There will be times where your pastors have to tell you that they're going through a church discipline. A veces sus pastores van a tener que decirles que hay algún caso de disciplina eclesiástica. And you will wonder, who's right? Y ustedes van a preguntarse, ¿y quién tiene la razón? And you won't be able to know all the facts of what happened behind the doors. Y ustedes no van a poder saber todos los datos de qué pasó tras bastidores. And they'll try to explain to you the very best that they can. Y ellos van a tratar de explicarles de la mejor manera que pueden. And that will be a time you'll need to trust them Y ese va a ser un tiempo en el cual necesitas confiar en ellos. and pray strongly for them. Y orar muchísimo por ellos. Fourth, 4. pastors must lead the ministry. Los pastores necesitan liderar el ministerio. If you look at verses 12 through 14, Quiero que vean por favor en los versículos del 12 al 14. you see a number of administrative things going on. Tú ves que ahí hay un montón de cosas administrativas ahí en una lista. Ministry actions. Acciones del ministerio. Paul is having one man do this and another man do that. Les está diciendo aquí, quiero que hagas esto, un hombre que haga esto, otra persona que haga esto otro. He's sending men all over the Mediterranean Sea. Él está enviando un montón de personas alrededor del mundo mediterráneo. He's trying to care for a number of churches at one time. Él está ahí en ese momento tratando de cuidar a un montón de iglesias al mismo tiempo. And he needs faithful men to help him. Y él necesita varones fieles que le ayuden. And so Paul was a very good delegator. Entonces Pablo era una persona que delegaba muy bien. And Titus was a man that he trusted. Y Tito era una persona al cual él confiaba. He was a faithful man. Él era un hombre fiel. So you see this team of pastors working together. Entonces aquí tú puedes ver un grupo de pastores trabajando juntos. And they have different jobs to do. Y tienen diferentes trabajos que tienen que hacer. I love this because it's a little picture of ministry in motion. A mí me encanta esto porque es una imagen cortita de cómo funciona el ministerio en el día a día. They seem very human here. Se los ve aquí muy humanos. And they are. They had lots of difficulties to overcome. Y son, porque realmente tuvieron un montón de dificultades que tenían que sobrepasar. Travel arrangements that had to be made. Tenían que preparar sus itinerarios de viaje. Letters that had to be brought from one church to another. Cartas que tenían que ir a recoger y después llevarlas a otra iglesia específica. And Paul was trying to put the right men in the right place. Y Pablo está tratando de poner la persona correcta en el lugar correcto. So maybe you're thinking, how does this apply? Y quizás tú te preguntas, ¿y esto cómo se aplica para mí?
Because there are many ministries that go on here at La Fuente. Porque yo sé que hay muchos ministerios que ocurren aquí en La Fuente. And the pastors need to try to organize your gifts also. Y los pastores necesitan tratar de organizar sus dones también. You study your own life, Y usted estudia su propia vida, but they also watch your life pero ellos también están observando su vida and try to figure out the right fit for you. y están tratando de ver dónde usted encaja mejor. And they need faithful men and women like this. Y ellos necesitan varones y mujeres fieles para esto. Here's this guy called Artemis, for example. Aquí, por ejemplo, vemos en el versículo 12 una persona que se llama Artemas. Paul was sending him to Titus Y esta persona le está enviando donde Tito, to relieve Titus of his post, his responsibilities. porque aquí le dice para que Tito pueda salir a otro lado. And then Paul thought he could use Titus for something else now. Y ahí es donde Pablo nos dice que puede usarle a Tito en otra labor. And then there's Tychicus. Y después tienes aquí a Tíquico. In Acts chapter 20 and verse 4, En Hechos capítulo 20, versículo 4, it says, "This man was one of the faithful men dice que este hombre era uno de esos hombres fieles, who carried the collection of money quien estaba a cargo de la recolección del dinero, back to the needy Jewish brethren in Israel." que les llevaba ese dinero a las personas necesitadas en Israel. In other words, he could be trusted with the money. De tal manera de que esta era la persona que le podías confiar con el dinero. That's a good man. Ese es un buen varón. Don't you want to have that kind of reputation? ¿No te gustaría tener ese tipo de reputación? That your integrity is so strong, Que tu integridad es tan fuerte you would dare touch the offering. que no te atreverías a topar la caja de ofrendas. You can be trusted with church finances. Que te pueden confiar las finanzas de la iglesia. Then there's a guy named Zenas. Y después tienes aquí a un hombre llamado Zenas. He's called a lawyer. Él se los llama aquí el intérprete de la ley, el abogado. They're not quite sure whether that means he's a Roman lawyer No estamos tan seguros si es que este era un abogado romano or a Jewish student of the law. o un estudiante judío de la ley. Either way, Paul had a lot of confidence in this man De too. todas maneras, Pablo tenía gran confianza en este Zenas. If you keep working hard, Si es que tú sigues trabajando fuertemente, arduamente, if the pastors ask you to go do this thing y los pastores te piden que por favor ayudes con alguna cosa, and you do it well, y lo haces bien, then you will develop a good reputation. de ahí vas a empezar a tener una buena reputación And the pastors will be able to use you for other things too. y vas a poder ser usado para otras cosas después también. You have to be faithful in a little before you can be given much. Necesitas ser fiel en lo pequeño después de que puedas recibir lo grande. And then there's this guy named Apollos. Y después tenemos aquí a este que se llama Apolos. He was mighty in preaching the word of God. Él era una persona fuerte y poderoso en la predicación de la palabra, como saben, ¿verdad? That's what Acts chapter 18 and verse 24 says. Eso es lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 20. Boy, Paul had a lot of uses for him. Y Pablo tenía un montón de cosas que él podía ayudarle. You know, he could put him in the pulpit, so to say, Él sabía que él con confianza le podía poner en el púlpito and he would powerfully exhort the people. y que él de manera poderosa podía exhortar y enseñar a la gente. So Titus was even to help these other two men along their way Y después Tito tenía que irle y ayudar a otras personas en el camino so they could use their spiritual gifts. para que puedan usar sus dones espirituales. So what I'm trying to say is Entonces lo que quiero decirles es, there's a lot of different kinds of ministry in the church. hay muchísimos tipos de ministerio en la iglesia. And the pastors want to see the worship ministry do well. Y los pastores quieren que el ministerio de alabanza esté bien, They want to see the local outreach get stronger. que la parte de misión crezca. They have to take care of people who are hurting and sick. Tienen que preocuparse por cuidar a las personas que están enfermos o están mal. There are the small groups or community groups Tenemos las comunidades, and classes to teach también hay clases que enseñar and conferences to offer. y las conferencias que tenemos que hacemos And I guess in your case, translation as well. y a veces personas que traducen. It's a lot. Es mucho. And they need to know who they can put in charge of different areas. Y ellos necesitan saber a quiénes pueden poner a cargo de diferentes áreas. Or who's going to be a really reliable helper. Y quién va a ser una persona confiable que puede ayudar. And they value that. Y se valora eso mucho. You could tell Paul thought a lot of these men. Tú puedes darte cuenta de que Pablo estaba pensando mucho de estas personas. And then again in verse 14, just to emphasize it, Y después una vez más en el versículo 14 para darle un poco más de énfasis. he says, our people must also learn to engage in good deeds, Y de ahí dice, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, to meet pressing needs. atendiendo atendiendo a las necesidades apremiantes. So in other words, when there's a need that's urgent,
Entonces, por ejemplo, cuando hay una necesidad que es urgente, that's when hands should go up and volunteers should rush forward. ahí es cuando los voluntarios deberían alzar la mano y personas quieren decir, yo puedo ayudar con eso. I promise you did not pay me a penny to say all of this. Yo no sabía que iba a predicar él. But there are many pressing needs. Sometimes some just are so immediate and urgent. Pero hay muchas necesidades y algunas son inmediatas y urgentes. I wonder how many of you have been in a very difficult trial before. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en alguna dificultad muy difícil. Maybe you ran into very bad financial trouble. Quizás llegaste a una situación financiera muy difícil. Maybe someone very close to you died. Quizás alguien muy cercano a ti falleció. Maybe you had a very bad illness. Quizás te enfermaste muy mal. So after several years of being a pastor, Entonces, después de muchos años de ser pastor, I was diagnosed with pancreatic cancer. a mí me diagnosticaron con cáncer al páncreas. It's the most deadly kind of of cancer. Deadly pastor. Deadly. Es el cáncer más mortal. So I'm told. Así es lo que me dicen. That was 3 years ago. Eso fue hace 3 años. So I'm still trusting God for my future. Entonces yo todavía tengo que confiar en Dios para mi futuro. But I spent 21 days in Johns Hopkins Hospital. Pero yo pasé 21 días en un hospital que se llama Johns Hopkins. And it meant a lot to me that people loved me when I was very sick. Y fue de gran bendición para mí el que personas me estaban amando mientras yo estaba enfermo. It's so important when people have urgent needs Es tan importante cuando la gente tiene necesidades urgentes that you don't just leave it to the same people to meet those needs. que tú no dejas que solamente, que no, como que lo abres solamente para que las mismas personas ayuden con esas necesidades. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? If the same people keep doing good deeds, Si es que las mismas personas son las que siempre están ayudando con esas buenas obras, what will happen to those people? ¿qué es lo que les va a pasar a esas personas? They'll get exhausted. Van a terminar exhaustos, They might get discouraged. van a terminar desanimados posiblemente. So this is the part of the sermon Entonces esta es la parte del sermón where some of you are supposed to feel a little bit uncomfortable. donde ustedes deberían sentirse un poquito incómodos. But please be assured that I don't know who you are. Pero estén seguros que yo no sé quiénes son ustedes. But you need to be more busy in helping your church. Pero tienen que estar más ocupados en el servir a la iglesia. And you know that in your own conscience. Y usted sabe eso en su propia conciencia, ¿verdad? So step up, you're needed. Entonces, dé el paso adelante. Ustedes se lo necesita. You have a gift of the Holy Spirit Usted tiene un don del Espíritu Santo that God wants to use through you. que Dios quiere usar mediante su vida. And you will find it brings you joy. Y usted va a encontrar de que eso le va a traer gran gozo. All right, fifth and last. Ahora, el quinto y último punto. Pastors need to encourage Christian fellowship. Los pastores necesitan animar el compañerismo cristiano. This is seen in the last verse. Y esto se ve en el último versículo. All who are with me greet you. Todos los que están conmigo te saludan. Greet those who love us in the faith. Saluda a los que nos aman en la fe. Grace be with you all. Que la gracia sea con todos vosotros. This is such a warm verse. Este es un versículo tan cálido. Everybody with me greets you. Todos los que están conmigo te saludan. It's like they wish they could be there getting their name in the letter. Es como que ellos están deseando de que pongan su nombre en la carta, decirle yo te saludo. But there'd be too many names to list all of them. Pero habrían demasiados nombres para listarlos aquí en el versículo. And then it says, greet those who love us in the faith. Y después dice ahí, saluda a los que nos aman en la fe. From church to church, they wanted to know each other. De iglesia a iglesia se querían conocer los unos a los otros. They were warm and their relationships were important to them. Tenían un corazón cálido y se amaban los unos a los otros. So pastors are very concerned that there is strong Christian fellowship. Entonces los pastores tienen en su mente de que la iglesia tenga un compañerismo cristiano fuerte. They want the fellowship to be warm and vibrant. Quieren que el compañerismo sea cálido y vibrante. Isn't this why we preach and teach sound doctrine? ¿No es por esto que nosotros predicamos y enseñamos la buena doctrina? In the end, so we have a great love for God, Al final es para que tengamos un amor más profundo de Dios and we have a genuine love for one another. y tenemos un amor genuino los unos por los otros. A love that can be counted on. Un amor que tú puedes contar en ese A amor. love where people love to be together, Un amor donde la gente le gusta estar juntos, where they pray for one another, donde oran los unos por los otros, where they love to
to have meals together, donde les encanta el comer juntos, where they share their lives with one donde another. comparten sus vidas los unos con los otros. This is the work of the Holy Spirit. Este es el trabajo del Espíritu Santo. It's a beautiful dynamic that God brings about, Es una dinámica hermosa que trae Dios en las vidas, because all love comes from God. porque todo el amor viene de Dios. And John says, Y Juan dice when we love one another, que cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, it proves that we're born of God. prueba que nosotros realmente hemos nacido de Dios. It proves that we know God. Prueba que realmente conocemos a Dios. And Jesus said the same thing. Y Jesucristo dijo lo mismo. He said, if you love one another, it will prove you are my disciples. Y Él dijo que si es que ustedes se aman los unos a los otros, eso prueba que en realidad son mis discípulos. And so as he was closing his earthly ministry, Entonces mientras Pablo está a punto de cerrar su ministerio aquí, Jesus closed his Yes, ministry, yes. y mientras Jesucristo estaba cerrando su ministerio en la tierra, he said in the upper room discourse, y Él dijo en el aposento alto, love one another. ámense los unos a los otros. This is my commandment. Este es mi mandato. Do you hear that? This is my commandment, Escuchen, este es mi mandato. that you love one another, Que se amen los unos a los otros, even as I have loved you. como yo los he amado. I want to just say a prayer for your pastors. Me gustaría orar por los pastores. Father in heaven, Padre en el cielo, please protect this church por favor protege esta iglesia and continue to develop good pastors. y continúen desarrollar buenos pastores. Especially watch over Pastor Juan. De manera especial cuidar al pastor Juan. We pray for unity in this church, Te pedimos por unidad en esta iglesia, the spreading of the gospel que el evangelio crezca and sound doctrine, y buena doctrina también, and that everyone in this church y que cada persona en esta iglesia will be diligent in performing good deeds pueda de manera diligente estar viviendo esas buenas obras to your glory. para tu gloria. Amen. Amén.